el libro de los más grandes de la ciencia moderna. Bueno, vamos a profundizar precisamente con todo lo que vimos ahí en esta nota. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche acá en Vía Pública. Bárbara Rojas, astrónoma, doctora en astronomía, columnista de Chile Científico. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Muchas gracias por invitarme. Andrea Bait, periodista científica, conductora de Superciencia en ADN. Andrea también, muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Benjamín Koch, profesor del Instituto de Física de la Universidad Católica, científico del CTA. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Y Gonzalo Palma, cosmólogo del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Gonzalo también, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. La idea es conversar un poco más sobre Stephen Hawking. Vimos ya un adelanto en la nota que recién emitimos, pero me gustaría conocer desde su mirada, ¿cuál creen ustedes que es el principal aporte de Stephen Hawking? Que tiene distintas facetas. Uno es lo que tiene que ver con el tema científico, pero también es alguien que le tocó enfrentar una enfermedad muy, muy compleja. ¿De qué manera ustedes describirían lo que fue el aporte de Stephen Hawking, Bárbara? A ver, yo voy a dejarle a los físicos aquí que hablen más del aporte científico. Yo creo que el aporte, a ver, los agujeros negros ahora son populares, sin duda. ¿Por qué? Porque él también los dio a conocer, lo que él estaba estudiando, que también es una crítica que se le hace a los mismos científicos, de que él popularizó sus teorías, no realmente las teorías quizás de todos los científicos. Pero me gustó eso, ¿no? De que acercara esa parte de la física, lo que se estaba tratando de hacer, la unificación de la física, a todos, a través de los libros. O sea, su libro es un bestseller. Sí. O sea, el tema de la difusión, Andrea, puede ser también uno de los más destacados, el hecho de que lo que él planteó no llegara solamente al mundo científico, sino que a un público mucho más amplio. Totalmente, o sea, yo creo que él es un gran ejemplo de cómo hay que ser un divulgador científico, y piensa que es de su condición. O sea, acá muchas veces los científicos creen que su conocimiento tiene que quedarse solamente en el laboratorio, en las cuatro paredes, y cuando también una persona con esa condición que tenía él llega a ese nivel de divulgación científica, o sea, yo creo que es un ejemplo que todos los científicos y científicas tienen que seguir. Y por otra parte también cómo él llega hasta los niños, o sea, piensa que él hizo libros con su hija Lucy de divulgación científica, con un lenguaje coloquial, para que cualquier persona pudiese también entender esta información. Entonces él habló de todos los temas, y no solamente lo hizo como una forma desde su área física y también ya como desde la astronomía, sino que también lo hizo desde una parte como más psicológica, como más sociológica también. Entonces yo creo que él se convirtió como un rockstar, y por eso lo vemos en series desde Los Simpsons, desde The Big Bang Theory, desde Star Trek, desde tuvo canciones, o sea, estuvo también con la NASA, donde se le dedicaron canciones. Entonces también es una persona que marcó mucho, más allá de ser un experto, sino en cómo dio a conocer, como decía la Bárbara, para todo el mundo, democratizando la ciencia. Sí, ¿coinciden ustedes también con eso? Coincidimos, pero hay que ¿sí? decir que no es tan fácil lo que hizo, ¿no? Sí. Si nosotros tratamos, uno puede aprender mucho de él. Por ejemplo, una herramienta que siempre he usado, que a mí como niño me ha gustado, que hace como muchas analogías. Explica cosas que nadie entiende, menos él quizás, ¿no? Con imágenes que todo el mundo entiende, ¿no? Entonces eso es una herramienta que muy no debe ser tan fácil, porque claro, tienes que traducir, por así decir, las cosas. Buscar buenas analogías es muy difícil, ¿no? Y esas analogías en muchos casos funcionan y de repente fallan. Y ahí quieres saber qué pasa de verdad. Y en mi caso, por ejemplo, por eso me puse a estudiar física. ¿Sí? Quería ¿Influyó? entender más a fondo. Sí, sí. Yo tengo una experiencia, de hecho, y es que yo debo haber estado en tercero medio cuando me leí el libro de La breve historia del tiempo, y después de leer el libro dije, ok, esto es lo que tengo que hacer. Yo voy a ser cosmólogo, pase lo que pase, y además se me metió en la cabeza que tenía que ir a estudiar cosmología a Cambridge, así que, y efectivamente terminé yendo a Cambridge, hice el doctorado allá, y entonces... como un libro te puede marcar absolutamente. Claro, y además, bueno, conviví con él por los 4 años del doctorado. Él era una persona que digamos, uno conoce el personaje, pero luego está él más cotidiano, digamos, el que va a trabajar todos los días a su oficina, con todas las dificultades que conlleva, y él hacía unos esfuerzos brutales por tener una vida lo más normal posible, con todas las atenuantes. Tomaba el café con nosotros, almorzaba con nosotros, digamos, con los miembros del grupo de investigación.
Así que... ¿Y es verdad que tenía súper buen humor? Sí, te iba a preguntar lo y mismo, además, que claro, siempre tenía ahí, parece, el chiste. Exactamente, y por sobre todo eso, el humor, era súper difícil comunicarse con él. Él se tomaba mucho tiempo en responder, pero él lo hacía. O sea, si tú comenzabas un diálogo con él lo llevaba hasta el final, entonces duraba horas y horas, porque él se tomaba a veces 5 minutos en escribir una frase simple. Pero eso es también lo que hablan de él, y quizás también habla de este otro tipo de inteligencia, ¿no? De que como él tenía el problema de poder comunicarse, cuando él quería comunicar algo tenía que hacerlo en estas oraciones que son cortitas, entonces iba al punto. Pero es que aparte También, tiene unas frases pero arte, espectaculares, o sea, de hecho hay como las frases de Stephen Hawking, como también fueron de Einstein, y hay una que a mí me gusta mucho que dice, las personas calladas son las que tienen las mentes más ruidosas, y eso es cierto, porque yo creo que dentro de su condición, como tú decías, que tú tuviste esa experiencia de poder también compartir, te das cuenta de que tiene una creatividad, o sea, para mí es uno de los genios de los últimos tiempos. Yo creo que también tenemos que estar como agradecidos de haber sido contemporáneos con él. Yo creo que muchos lloramos ayer la muerte de Stephen Hawking, porque ¿cuándo va a venir un científico que vuelva a ser tan genio, que hable también de todos los temas, como desde el cambio climático, por ejemplo, cuál era la opinión que él tenía sobre esto, o sobre la existencia de Dios, o sobre muchos temas también como desde el sentido del humor? Entonces hay como muchas anécdotas que él también cuenta en sus libros que son muy divertidas también. Ahora yo en eso, ¿no? De que él tenga opinión, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando a él se le preguntan cosas, por ejemplo, con respecto a Dios, o cosas que son más filosóficas, y me asusta un poco esto de que se le vea como un gurú, ¿no? Porque en realidad él no es, o sea, él tiene derecho a decir, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial, ¿no? De que se y esa es su acabar con opinión. nosotros. Pero siempre es fue una polémico opinión. en decir Y pero era como, oye, Si lo dice él. o sea, Hawking dijo que esto, y se toma como que él fuera un gurú, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí Bueno, pero se tal vez por el equivoca un peso poco. científico, tal vez lo que genera en un Pero claro, él mundo, puede ser en la gente no muy científica, capaz claro. en una cierta área, pero tener diferentes opiniones en Claro. otra. Obviamente es una opinión informada, Sí. pero es su Es una opinión al fin y al cabo. Claro, o sea, es importante recalcar que él realmente, a ver, él era experto en cosmología, esa era su área, y ahí están sus grandes contribuciones. Pero como él sabía que sus comentarios resonaban, digamos, iban a causar impacto, él se daba esta libertad de opinar, a él le encantaban las cámaras. Era rockstar. Era un rockstar y le gustaba mucho. Yo Y lo recuerdo- asumía como tal. Lo asumía como tal y recuerdo que en conversaciones de pasillo de otros profesores de Cambridge, digamos, era como, uy, ya salió con tal comentario y... ¿Le tenían envidia así un poco, no? No era envidia, pero era tú sabes que los británicos son un poco así... Pero De, los de no estar científicos tan expuesto, igual como está de, eso como de generar competencia. ruido. Por supuesto. Entonces, pero a veces sus opiniones, claro, causaban mucho ruido y él lo sabía, digamos, le encantaba De hecho, en la introducción se hizo la analogía con Einstein y comparten esa parte, ¿no? Que Claro. Einstein también tenía la aceptancia de la comunidad científica y además tenía la fama mundial, y cada cosa que dijo sobre la lluvia o lo que sea resonaba mucho, ¿no? Entonces, ¿Y eso qué provoca en el mundo científico, en sus pares? ambivalente, pues, Ya. digamos, está aceptado en el mundo científico por sus contribuciones científicas, y la otra parte, hay un mundo extraño para nosotros, ¿no? Ya, sí, por eso te lo pregunto. Yo Porque debe recalcaría ser- acá es que un poco lo que decía Bárbara al principio, es que no hay que confundirse de repente, que un científico puede meter la pata como cualquier persona, digamos, y cuando tú lo sacas de su área, puede tener la opinión que sea, digamos. O sea, yo conozco científicos que son muy liberales y otros muy conservadores, conozco científicos norteamericanos que son trumpistas, digamos, y otros que son, digamos, anti-Trump, y así, digamos, hay de todo. Entonces, el tener la calificación, digamos, de la rúbrica de científico no te hace experto en otras cosas, digamos, te puede hacer fallar también, y somos humanos, por decirlo después de todo. Y él claro, él era un científico brillante. Yo me atrevería a decir que no el más brillante, no es Einstein y después Hawking, hay muchos otros Ya. que sería injusto. Tal vez se les compara por lo populares que fueron, por lo Claro, masivos, eso es lo que- lo conocidos que fueron. Por ver que es también de los últimos tiempos, también como Es, mucho más claro. reciente.
Ahora, también pasó hace poco, fue una noticia de que se subió su tesis de grado a internet y tuvo pero miles de visitas, y de hecho tuvieron que ya dejarla de forma gratuita para que la gente la pudiera descargar, que tenía que ver también con la expansión del universo, y fue pero así un boom. Entonces él todo el tiempo está haciendo noticias, y de hecho desde que hablaba desde la vida extraterrestre, que nos iban a venir, nunca me voy a olvidar de esa frase, que él decía que si venían los extraterrestres, teníamos contacto con ellos, que nos iban a invadir y que mejor nos alejáramos porque era un gran peligro. O sea, siempre estaba como polemizando un poco. Pero esa frase, por ejemplo, ¿qué genera en el mundo científico? Porque tal vez esa ya es una opinión... Siempre hablaba de los no sé con qué extraterrestres. tanto... Y diría es una opinión entre muchas, ¿Ya? porque no es mi tema, entonces no puedo opinar realmente profundo, y creo que tampoco fue su tema, Por eso supongo. Pero Él hacía la analogía de que iba a pasar lo que pasó acá en América, ¿no? Sí, con Cristóbal Colón, Era la de llegada. qué pasó después de la llegada a Colón acá y qué es lo que ocurrió después. Entonces, ¿Qué le pasó a los él pueblos nativos? Lo miraba desde desde esa perspectiva. Pero eso no Claro, con que es rigor una científico. Es una opinión, ¿no? Es una opinión. sí. Y las Ahora, analogías él era son- experto en esto. Bueno, ninguno realmente experto en extraterrestres, porque que yo sepa, no ha llegado ninguno. No se ha Ahora, que confirmado, nosotros, claro, estemos buscando, por ejemplo, exoplanetas donde la vida pudiese existir, etcétera, sí. Estamos viendo de que, por ejemplo, las estrellas que investigo yo, las más chiquititas, seguramente casi todas de ellas o la mitad de ellas debería tener un planeta terrestre orbitando en la zona donde existe agua líquida y que donde podría existir vida. Ahora, eso si lo llevamos a probabilidades, claro, podría existir. Ahora, esta cosa podría existir en una galaxia que está mucho, pero mucho, muy alejado de nosotros, y por lo tanto, de que vengan y que estén acá y que nos vayan a colonizar, etcétera, va más. Ya A mí, está en a el mí me mundo parece mucho de la más ciencia especulación, ficción. claro. Ahora, De que es puede algo pasar, que puede yo pasar, estoy claro. seguro que la defensa en Estados Unidos está preocupado. O sea, yo creo que sí es algo de que se preocupan. ¿Cuánto? No sé. Benjamín, ¿querías decir algo? Sí, una cosa que contribuyó a su fama también es el tema que trabajó. Claro, él lo sacó al público, pero también el tema como el origen del universo, de dónde viene todo, es muy llamativo, ¿no? Es una inquietud que tenemos toda la humanidad desde siempre. Entonces, por fin llega alguien que puede decir algo profundo sobre eso. Eso Y que me lo puede es importante. explicar y que lo puedo entender, porque también Mejor aún, mejor. claro, hablamos ahí del tema de la discusión. Si te tiran ecuaciones... Sí, exacto. Pero hablemos precisamente de eso, de cuál es, si nos vamos estrictamente a lo científico, tú decías, no necesariamente fue el más brillante, pero si tuvieses que explicar de manera simple, ¿cuáles fueron los principales aportes que tuvo? ¿Cuáles fueron? Claro, yo si tuviera que escoger una o dos grandes contribuciones de Hawking, la primera sería lo que uno llama la termodinámica de los agujeros negros y más precisamente el fenómeno de la radiación de Hawking. Los agujeros negros son objetos predichos por la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero también hay otra teoría, que es la mecánica cuántica, y resulta que estas dos teorías no conversan mucho. Son teorías que uno pensaría que uno debiera mezclar las dos teorías y conseguir una sola teoría, digamos, pero no hemos sido capaces los físicos. Bueno, y físicas. la cuántica es lo que se preocupa como de las cosas más chiquititas, ¿no? Y Claro, también es la claro. otra que se preocupa de las cosas de escalas astronómicas. Entonces, Exactamente. ahí es el problema. Claro, entonces pero hay ciertos ámbitos donde sí uno puede sacar algo de cada teoría y mezclarlas. Y yo me atrevería a decir que Hawking dio con el ámbito más relevante al final para la física, y es que él se dedicó a estudiar los efectos de la mecánica cuántica en agujeros negros. Y si uno no tiene en consideración la mecánica cuántica, los agujeros negros son simplemente unos objetos devoradores, tragan, nada más, tragan, y además esa información que tragan básicamente queda borrada, solamente crecen nomás, y eso es todo lo que uno termina viendo, un agujero negro que crece un poquito y eso es todo. Pero con Hawking esto cambia, nuestro entendimiento de los agujeros negros cambia, y ahora sabemos que los agujeros negros son capaces de radiar, de emitir radiación, entonces son luminosos en otras palabras, y en verdad son calientes también, entonces la superficie está caliente y emite radiación. O sea, ahora nuestro entendimiento de los agujeros negros es completamente distinto a lo que se creía inicialmente, y esto es porque él da
con una instancia en la cual las dos teorías son capaces de conversar un poquito. Entonces ahora creemos, la gente que se dedica a esto cree que este fenómeno de la radiación de Hawking es un fenómeno clave para ir más lejos todavía con esta unificación. O sea que si queremos entender la teoría de la gravitación cuántica, ahí está la clave. Hay que seguir entendiendo mejor todavía esto que entendió Hawking al principio. Y ya Pero él también plantea esta teoría de la singularidad, que es que antes del Big Bang no había nada. Y eso también es como bien importante. Siempre hace como ese ejemplo que decía que antes del Polo Norte no hay nada. Entonces también tiene que ver con el origen de la vida. Como que él decía que si uno entiende el origen del Big Bang, también tiene que ver cómo entender el origen de la vida, y que también tiene que ver con la religión. Lo que él también planteaba de que no existía Dios, de que él se declaraba totalmente ateo. Entonces también es súper interesante cómo va mezclando estos conceptos desde la cosmología, pero que también está asociado a la religión. Bueno, O a las cosas cotidianas. Exacto, No a lo había la cotidiano. necesidad Sí. con la física de tener a un ente inteligente creando, ¿no? Ahora yo creo que quizás una de las cosas que tú decías acerca de que tú conoces a también físicos y físicas que tal de gran, es que se tiene que entender que ahora la física y la ciencia es algo colaborativo. No es que él solo haya hecho esto, sino que existen otras personas. Por ejemplo, una de las personas que escribió su obituario ahora, Penrose, es una de las personas que trabajó con él con esto de la singularidad, por ejemplo. Bueno, y escribió el libro La naturaleza del espacio y tiempo, que de hecho Exacto. tengo ese libro y me gusta mucho, Exacto. y colaboró harto con Penrose, sí. Exacto. Entonces no es solamente ahora, claro, no es solamente de que es una persona sola trabajando en su oficina, sino que es una colaboración. Él tuvo estudiantes de doctorado, bueno, compartió con otro científico, entonces que es una colaboración de todo el mundo. De hecho, esto de los agujeros negros, por ejemplo, que ahora deberían hacer una radiación, creo que vino de un viaje que él hizo a Moscú y que estuvo con Seldovich. Y estuvo allá y hablaron de eso, y ahí él empezó a pensar en esto. Entonces es una cosa donde grandes mentes en general se juntan y se agrega más al conocimiento. Es que siempre hay un rostro más visible como en los equipos, yo creo. Claro. O sea, independiente de que haya un grupo muy grande, que siempre es así. O sea, no es uno el que se lleva solo. O sea, los premios Nobel siempre son 3 o 4 los que se ganan trabajando en conjunto. Exacto. Benjamín, ¿por qué crees que nunca le otorgaron el premio Nobel? Eso se da a descubrimientos físicos. Eso fue una predicción teórica que no ha sido comprobada experimentalmente, entonces no califica. Él tampoco buscaba eso, leí que eso no le interesaba, quería entender cómo funciona el mundo y no quería recoleccionar premios, ¿no? Ya, o sea, Ahora, en el fondo porque son teorías que no tenían una comprobación empírica, ¿es eso? exacto. Aunque hay que decir, tengo colegas que trabajan en cosas que son análogos a los hoyos negros que se pueden observar en laboratorios, que comparten ciertas propiedades, como ese horizonte, o que tragan siempre. Y ahí se ha podido medir cosas que son análogas a la radiación de Hawking. Entonces podríamos haber dado un medio Nobel, Un medio premio Nobel. casi Nobel. Ya. ¿Pero se podría haber hecho tal vez una excepción o no? No, simplemente no está dentro de los... No está en mi poder. Pero habrían Una votado cosa por que él. sí se observó con Planck, y esto es algo que ustedes me pueden decir, es algo de estos de las fluctuaciones cuánticas, ¿no? De que era después del Big Bang, cómo se formaron las galaxias, y que eran estas fluctuaciones cuánticas que finalmente con Planck, que se pudo observar, que se observa en longitudes de onda bastante largas, se hizo un mapeo, que es donde se puede poner, o sea, se puede tomar la radiación la más antigua, y efectivamente se comprobaron estos cambios de temperatura que serían parte de estas fluctuaciones cuánticas, que es donde se formaron las galaxias, y eso sí tuvo tuvo un premio. Bueno, ahí puedo contribuir un poco. Él Sí. efectivamente fue una de las personas que participó de esos cálculos. En los años 80, en los años 80 más o menos, inicio de los años 80, surgió una nueva idea sobre cómo se habría iniciado el universo. ¿Ya? Las contribuciones de Hawking acerca de la singularidad que tú mencionaste fueron bastante tempranos, fueron a fines de los años 60, al principio de los años 70, pero de pronto, en el principio de los años 80, surgió un nuevo paradigma que se ha ido solidificando. De hecho, hoy día entendemos que ese paradigma, es el paradigma sobre cómo entendemos el origen del universo.
Y es lo que se llama la inflación cósmica. Es un periodo que ocurre antes del gran estallido, antes del Big Bang. ¿Ya? Entonces, en este entendimiento, el Big Bang ya no marca el inicio del universo, sino que el Big Bang es lo que técnicamente se conoce como una transición de fase. Es lo que marca el fin de algo y el inicio de algo. El inicio de nuestro universo y el fin de otro periodo anterior, que lo llamamos inflación cósmica. Y esa idea la tuvo alguien más, pero tempranamente muchos físicos y físicas se dieron cuenta que habían unas consecuencias que sí se podían observar, que son las fluctuaciones del fondo de radiación cósmica. Y Hawking estuvo en esa competencia de ser el primero que hiciera el cálculo correcto. Lamentablemente para Hawking, él no lo hizo correctamente. Se reconoce que él hizo contribuciones, pero ahí él no fue tan rápido como otros. Entonces, en ese ámbito hay otros que sí son más candidatos que Hawking para el premio Nobel por las fluctuaciones cuánticas. Ya Hawking no, porque ya quedó fuera de la carrera, porque el premio Nobel no se entrega de forma póstuma. Pero hay otros cosmólogos que están a la espera del premio Nobel. ¿Cómo calculó? Me pregunto, tú lo viste trabajando. ¿Cómo puede calcular si puede hacer? Bueno, ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo lo hacía para poder...? Sí, yo conozco estudiantes que hicieron el doctorado con él. Él muchas veces delegaba los cálculos a sus estudiantes, así que... Él lo iba guiando. Eso entiendo. Se suele hacer. Hay como el equipo que hablaba la Bárbara, claro. Ya, pero él lo iba guiando. Él iba guiando y en verdad a veces más difícil que hacer el cálculo es tener la idea. Entonces yo creo que él era una persona con ideas brillantes y entonces si él tenía la claridad de las ideas, de los conceptos, y él iba entonces delegando los cálculos los cálculos también son muy, muy complicados, muy difíciles, muy desafiantes, pero yo diría que más difícil es conseguir una buena idea al final, y que después el cálculo ya tiene que resultar sí o sí. Si la idea es buena, el cálculo sigue. Fluye. El cálculo fluye. Por cierto que es fácil decirlo, y sus estudiantes realmente sufrían mucho, porque a veces hacían un cálculo, no llegaban al resultado que Hawking decía que tenía que llegar, y Hawking, les decía, no, tú tienes que volver a hacerlo, y era un proceso de frustración mayor. No te puedo creer. Muchos de ellos abandonaron la física. ¿Ya? Hawking tiene realmente pocos estudiantes que después hayan continuado y hayan continuado la física, digamos. Porque era un proceso difícil para sus estudiantes, era un proceso mucho más largo que para cualquiera del resto de nosotros. Y entonces algunos terminan muy frustrados igual sacaban algo muy valioso de la experiencia, pero les costaba más que al resto. Qué difícil tiene que haber sido en general todo el proceso, considerando el tema de... Aún así tiene estudiantes famosos, no quiere decir que todos sus estudiantes... Que todos quedaban ahí en la mitad del camino. Claro, pero para muchos de ellos era muy difícil. Sí, ahora entiendo que él se mantuvo en actividad hasta los últimos años, ¿no? Fascinante. Él incluso después de su retiro oficial seguía yendo a su oficina, seguía investigando, siguió sacando papers hasta muy recientemente. Yo creo que hasta un par de semanas atrás salió una de las últimas publicaciones de él, y yo no me sorprendería si en las siguientes semanas salgan nuevas publicaciones con su nombre, porque de haber estado trabajando en colaboraciones, y esos artículos van a salir igual. Creo que increíble, porque también publicó más de 15 libros, o sea, está todo el tiempo trabajando, y piensa que le habían pronosticado cerca como de 3 años de vida y tuvo una sobrevida de cerca de 55 años, o sea, realmente un hombre que es ejemplar, como tú decías, o sea, que tú tuviste el privilegio de verlo ahí y cómo se ha mantenido. O sea, yo encuentro que es fascinante todas las cosas que iba planteando. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue también su visión que tenía asociado a la cosmología con el cambio climático, que él decía que acá en los próximos 200 años nuestro planeta se va a acabar porque vamos a sobreexplotar todos los recursos. Entonces, por eso era la necesidad también de estar buscando vida en otros planetas, de buscando también vida, no sé, en los exoplanetas que tuvieran más similitud con nuestra Tierra, etcétera. Entonces, también esa relación que hacía general me parece fascinante. ¿Algo querías decir, Benjamín? Bueno, ese ejemplo, no como científico, sino también como persona, como enfrentar obstáculos, problemas.
Ahora, si vemos eso, que ha logrado con esos obstáculos, nadie puede nunca rendirse nunca más, ¿no? Entonces, porque es difícil imaginarse algo más complicado que él ha enfrentado ahí. Qué increíble eso, porque muchas de las cosas que se han dicho, creo que él esto lo escribió, lo dijo en alguna entrevista, decía que cada vez que él se sentía así como medio deprimido por su condición, se acordaba de la primera vez que creo que había ido al hospital y se había encontrado con la habitación de al lado, con el chico que tenía al lado, era un chico con leucemia. Y que eso a él le ponía de nuevo a decir, no, yo puedo, ¿no? Yo puedo seguir en esto. Sí, y tenía una frase que decía que siempre mira a las estrellas y nunca mira los pies, también como diciendo eso, o sea, como no te rindas nunca y sigue hacia adelante mirando hacia el cielo, y al final yo creo que es un ejemplo, o sea, por ejemplo, todos los niños que están en la Teletón, o sea, yo veo que Joaquín, o sea, es un gran ejemplo de cómo te puedes superar a ti mismo independiente de tu discapacidad física. O sea, y eso tiene que ver un poco con lo que tú decías de democratizar la ciencia, ¿no? De hecho, en el auditorio de Penrose, que es una cosa que estábamos hablando ahora, una de las cosas que él decía es que cuando se hacía una charla pública de Hawking, la gente que quería hacerlo tenía que darse cuenta de que era un espectáculo no solamente que iba a atraer a mucha gente, sino que va a atraer a otro tipo de espectador que usualmente no es considerado como gente con discapacidades motoras. Sí. Entonces había que invertir más dinero, había que hacer más cosas, había que pensar en esas personas que usualmente muchos de nosotros no pensamos cuando hacemos eventos. Claro. Y eso a mí me llama la atención. Al final fue como embajador, un embajador, es como casi que un filósofo, diría yo, de cómo instaura una forma de vida que es un ejemplo a seguir en diferentes ámbitos. Yo lo veo así, como por eso también creo que fue un líder de opinión, también fue tan rockstar, porque más allá de la contribución científica, yo creo que fue una contribución al ser humano, o sea, a un ejemplo de cómo superarte en todo. Yo creo que incluso enfrentando una situación tan difícil como la que a él le tocó vivir. Bueno, podríamos seguir hablando mucho rato, pero lamentablemente ya se nos fue el tiempo, pero quiero agradecerles por habernos acompañado acá esta noche y por ayudarnos también a entender un poco más sobre las distintas facetas, lo que representó Stephen Hawking. Muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Muchas gracias a ti. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Hola. Pato, ¿y cómo te fue? Mira, estuvimos en el meeting y nos dimos cuenta que nuestro target